Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia Moreno, yo soy trabajadora social, directora de Red Expresarte. Nosotros trabajamos por la salud mental y en especial el día de hoy estamos grabando este video con unos tips de salud mental en alianza con Vive para tu bienestar. ¿A quién nos estamos enfocando el día de hoy? ¿A quién vamos dirigidos y a quién vamos a saludar con mucho más amor? A las mujeres lideresas. Hacia ellas va dirigido el día de hoy esta charla. Es corta, pero espero sea sustanciosa. Bien, podemos enfocarnos específicamente a las crisis emocionales que estamos viviendo con la pandemia. Se pueden ver miremoslo desde dos enfoques. Uno, que está focalizado frente a una crisis emocional, ¿sí? Que es donde las personas pueden entrar en pánico y entrar en crisis. Y la otra la vamos a dirigir hacia algo más racional o más de tiempo. Allí quiero hacer un énfasis especial en la descripción de dos factores que son importantes. Uno, que son las emociones, y la otra, que son los sentimientos. Entonces, vamos primero que todo a diferenciarlos para saber cómo actuar frente a ellos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las emociones y los sentimientos? Las emociones son las que podemos determinar como esas que se dan de manera reactiva, o sea, que se dan en el momento determinado, ¿cierto? Un ejemplo, cuando algo me molesta muchísimo, tanto que no alcanzo como a pensar sobre eso y reacciono con mucha ira, la ira es una reacción y esa reacción se llama emoción, sin calificarla como positiva o negativa, simplemente es una emoción. Cuando tenemos un proceso de racionalización o tenemos un fragmento de tiempo para pensar sobre lo que está pasando, y pensar significa no solamente entender un por qué sucede o qué decisión puedo tomar al respecto, entonces ya es un sentimiento. Esa diferencia es importante establecerla porque en salud mental, cuando vamos a actuar, tenemos que valorar si estamos actuando frente a sentimientos o a emociones. ¿Listo? Bien, ¿para qué nos sirve esta diferenciación? Cuando actuamos frente a emociones, podemos actuar frente a situaciones, por ejemplo, crisis que se generan, por ejemplo, por pánico. Entonces uno puede entrar en crisis de manera desbordada, se enloquece, llora, grita, se mueve. Cuando esas cosas suceden y no podemos ni pensar por entrar en crisis, sucede que estamos teniendo una emoción y frente a esa emoción, los tips que yo les puedo dar es manejar la crisis a través de cosas muy elementales, por ejemplo, coger la persona en la medida de lo posible, ¿no? De las manos, sentarse o pararse al mismo nivel de la persona, tomarle las manos, mirarla fijamente a los ojos y ayudarla a respirar. De la crisis la persona no va a poder, pero hay que tomarla y ayudarla a respirar con ella, guiarla y así empezar a sacarla de esa crisis y eventualmente tomando líquido frío, ¿vale? Ese es como un tip clave para responder hacia las emociones. Y cuando son emociones negativas, a veces también tenemos emociones positivas, o sea, reacciones fuertes, como por ejemplo la euforia que nos da el amor, o bueno, no sé, X cosas. Y frente a los sentimientos, que ya estamos hablando de algo más pausado, racional, donde podemos tomar decisiones, allí se pueden ver cosas más críticas y allí necesitaríamos una intervención psicológica, ¿vale? ¿Cómo qué? Vamos a poner ejemplos claros. Para el tema de la pandemia se puede dar, por ejemplo, que una persona, este ejemplo me gusta mucho, ha perdido a un ser querido y cuando queda solo en la pandemia y ya ahora quedó aislado absolutamente solo, lo que sigue es que se tiene que enfrentar con el momento de soledad y obviamente el recordar esa pérdida. ¿Sí? Entonces puede ocasionarse emociones y tener crisis y lo que sea, pero en especial va a detonarse en esa persona un trastorno mental, por ejemplo, o de las emociones. Y lo que hay que hacer allí es hacerle un acompañamiento psicológico, algo más guiado, porque resulta que lo que tiene son sentimientos, tiene sentimientos de dolor, crisis. ¿Sí? Entonces es importante tener la diferencia entre sentimientos y emociones y la intervención en cada uno de ellos. Espero pues que estos tips muy cortos les puedan servir para poder que empoderadas podamos intervenir a las personas que nos rodean, darles apoyo cuando lo necesiten. Es algo muy básico, pero que absolutamente todas las personas lo podemos hacer. Muchas gracias entonces a Vive, a todas las mujeres que quieran participar en nuestras charlas virtuales están cordialmente invitados y ya saben que Red Expresarte, trabajando para la salud mental, estamos disponibles para ustedes siempre que nos requieran. Búscanos en redes sociales como Red Expresarte con doble S.